Una bendecida noche, pueblo del Señor y amigos que nos ven por este medio. Es un privilegio llegar a tu casa a través de este medio para compartir la palabra del Señor y recibir la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Recordemos que la palabra es el pan de vida, el pan que nos sustenta, el pan del Espíritu, el pan que sustenta nuestro espíritu. Esta es una noche para darle gracias al Señor por este día, por su bondad, por su amor, por su misericordia y por su fidelidad. Y te voy a invitar a que me acompañes para orar y disponer nuestro corazón para que juntos recibamos el consejo de la palabra y seamos edificados por la palabra. Padre, gracias esta noche por tu bendición. Gracias por este día que nos has permitido, Señor. Gracias, Padre, por el trabajo, por la vida, por la salud. Gracias por tus favores y misericordias de este día. Señor, esta noche ponemos en tus manos cada petición de tu pueblo, cada petición de cada corazón, para que tú obres poderosamente a favor de cada vida. Y te rogamos, Señor, que tú nos hables a través de tu bendita y poderosa palabra y que la buena semilla caiga en buena tierra y podamos dar fruto al 100%. Padre, cada necesidad, cada petición la ponemos en tus manos. Glorifica tu nombre, Señor, y mueve tu mano poderosa a favor de tu pueblo. Amén y amén. Es una bendición, hermanos, el poder llegar a tu casa y compartir la palabra del Señor. Y este es un tema muy especial para compartir esta noche. Yo quiero hablar acerca de la oración en el Espíritu. Qué tan importante es que nosotros tengamos una relación con el Señor. Recordemos que hemos sido llamados a tener relación, no religión, sino una relación con Dios. Y la oración es hablar con Dios, es comunicarnos con Dios. Pero hay dos tipos de oración. La oración que se hace en el Espíritu y la oración que se hace en la carne. Y por eso es la oración en el Espíritu, para poder recoger varias perlas a la luz de la palabra y entonces comprender por el Espíritu cómo debemos de orar. Y para eso vamos a ponerle base bíblica y fundamento a lo que queremos enseñar esta noche. Y te invito a que me acompañes a Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. La Biblia lenguaje actual. Vamos a leer la versión Biblia lenguaje actual. Dice la palabra: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En la Reina Valera 60 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La versión, la Biblia, las Américas, nos amplía: orad en todo tiempo en el Espíritu. Entonces somos llamados a tener comunión con el Señor, somos llamados a orar, pero en el Espíritu. Y entonces vamos a ver por diferentes versículos cómo se debe de orar en el Espíritu. Y entonces, hermanos, tenemos que saber que cuando oramos nos comunicamos con el Señor, y que dice la palabra que los oídos del Señor están atentos al clamor de su pueblo. Y la palabra nos enseña en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen males. O sea que entonces, como pueblo del Señor, sabemos que Dios nos escucha. Tenemos que acercarnos al Señor con fe, creyendo. Y cuando oramos, lo tenemos que hacer en el Espíritu, sabiendo que los oídos del Señor están atentos a tu clamor, a tu oración, a mi oración, a mi clamor. Y el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen males, dice la palabra. Entonces,
tenemos que diferenciar qué es orar en el Espíritu y qué es orar en la carne. Por ejemplo, cuando nosotros, hermanos, estamos orando y estamos constantemente en vanas palabrerías, estamos orando en la carne. O sea, estamos solamente orando por llenar un tiempo, por decir que estamos orando. Y entonces estamos repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y el Señor lo menciona claramente en Mateo capítulo 6, versículo 7. Mateo capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra. Mateo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, cuando tú y yo no oramos en el Espíritu, si no estamos en la carne, constantemente estamos repitiendo vanas palabrerías. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el Señor lo dice: no seáis, ¿sí?, como los impíos o como los gentiles que piensan que por mucha palabrería van a ser escuchados. Número 2, Santiago capítulo 4, versículo 2. Santiago capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces la oración en la carne es pedir, pero para gastar en nuestros deleites. Entonces tenemos que tener claro, hermano, que somos llamados como pueblo del Señor a orar en el Espíritu. Porque si repetimos vanas palabrerías, es una oración en la carne. Si pedimos para nuestros deleites y para gastar en nuestros deleites, es una oración en la carne. El Señor conoce nuestras necesidades. Entonces tenemos que tener, hermano, el sumo cuidado de decirle: Señor, sé propicio a mi necesidad. Pero cuando nosotros pedimos realmente para nuestros deleites, es una oración en la carne. Y por eso Santiago lo está diciendo: pedís y no recibís, porque estamos pidiendo mal para gastar en nuestros deleites. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar en el Espíritu. ¿Y orar qué significa, hermano? Dice, número 1, por medio del Espíritu, con la ayuda del Espíritu, en la esfera del Espíritu, en conexión con el Espíritu. Porque, hermano, oración es venir delante de la presencia del Señor. Oración es venir, hermano amado, y alabarle y adorarle a Él. Y acercarnos a Él con un corazón sincero y agradecido y adorarle. Olvidarnos de nosotros y reconocer su majestad, su señorío, su poderío, su voluntad, su soberanía en nuestras vidas. Y adorarle y exaltarle y hablar con Él. Y, hermano, expresarle cuánto tú y yo le amamos, le necesitamos, cuánto tú y yo necesitamos de su presencia, de su gracia, de su favor y de su misericordia. Y esa oración entonces va a ser en el Espíritu. Y entonces, hermano, tenemos que aprender que la oración es entrar al atrio, después el lugar santo y luego el lugar santísimo. Entonces vamos a entrar delante de la presencia del Señor. Y Él ya conoce tu necesidad y mi necesidad. Pero muchas veces confundimos y creemos que la oración es solo pedir, 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 pedir y pedir. Cuando la oración es un encuentro con el amado, es un acercamiento a la presencia del Señor para adorarle, para bendecirle, para exaltarle.
presentando nuestra vida como una ofrenda agradable, presentando nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y el Señor sabrá, hermano amado, claro, contestar nuestras peticiones. Pero es necesario que nos presentemos primeramente como una ofrenda viva y como una ofrenda agradable delante del Señor. Entonces la oración en el Espíritu, número 1, es guiada por el Espíritu. Número 2, es con el Espíritu. Número 3, es en el poder del Espíritu. En otras palabras, la oración en el Espíritu es orar con la guianza del Espíritu. Con la guianza del Espíritu. Nuestra alma tiene que estar reposada, quieta, para poder orar con la guianza del Espíritu, en el poder del Espíritu. Orar en la guianza del Espíritu. Orar también, hermanos amados, de acuerdo a esa dirección que el Espíritu está poniendo en nuestras vidas. Y voy a darle una base bíblica. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Dice la palabra: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, hermanos, acá el apóstol Pablo nos está enseñando por medio de la carta a los romanos. De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque a veces no pedimos como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa eso? Que tenemos que acercarnos al Señor y orar en el Espíritu, en el poder del Espíritu, con la guianza del Espíritu, o sea, con la dirección del Espíritu. Óigalo bien, y orando con el Espíritu. Entonces veamos qué es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15. Primera de Corintios 14, 15. Les recuerdo que estamos, hermanos, desarrollando el tema la oración en el Espíritu. Entonces, ¿qué dice Primera de Corintios 14, 15? Entonces, ¿qué debo hacer? Esto lo dice la Reina Valera contemporánea. Primera de Corintios 14, 15. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Imagínense que estamos en una oración grupal y yo me pongo a orar y a orar solo en lenguas y en lenguas y en lenguas y en lenguas, y nadie interpreta las lenguas, ni yo puedo interpretar las lenguas. Claro, mi espíritu está hablando con el Señor. Mi espíritu está en comunión con el Señor, pero nadie sabe qué es lo que estoy diciendo. Entonces tenemos que aprender a orar en el Espíritu, pero también con el entendimiento. A saber, hermano, que hay una conexión entre nosotros con el Espíritu Santo, pero también a saber qué es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué tan importante es? Y vea el mismo versículo, Primera de Corintios 14, 15, solo que en la versión BLP, que es la palabra. Biblia, la palabra. Dice, ¿qué hacer entonces? Trataré de orar, óigalo bien, impulsado por el Espíritu, dice esta versión, pero intentando comprender lo que digo. Trataré de cantar impulsado por el Espíritu, pero intentando entender lo que canto. Entonces quiere decir que orar en el Espíritu es orar impulsado por el Espíritu, es orar guiado por el Espíritu, es orar con el poder del Espíritu, es orar en la guianza del Espíritu,
No un montón de palabrería, sino en la guianza del Espíritu, pero con el entendimiento de saber qué es lo que estoy diciendo. Hermano, eso es orar en el Espíritu. Ahora acompáñeme a otro versículo para darle otra base bíblica. Judas, capítulo 20, Nueva Biblia Viviente. Judas, capítulo 20, Nueva Biblia Viviente. Pero ustedes, amados míos, manténganse firmes en su santísima fe. Aprendan. Mire lo que dice el apóstol Judas, que es hermano de Jesucristo. Aprendan a orar guiados por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, ahora que la iglesia está siendo despertada en un espíritu de oración, yo lo creo así firmemente, Dios está despertando a su iglesia a nivel mundial y a la iglesia Bethesda, hermano, aquí en Guatemala, y a muchas iglesias más y muchos ministerios más, hermanos, en un espíritu de oración. ¿Qué tenemos que hacer? Pero ustedes, amados míos, manténganse firmes en su santísima fe. Aprendan a orar guiados por el Espíritu Santo. O sea que entonces el apóstol Pablo nos enseña, hermanos, que tenemos que aprender a orar en el Espíritu. En el Espíritu. O sea, hermanos, no nos preocupemos qué vamos a decir y mentalmente preparemos nuestra oración. No, acerquémonos delante del Señor y dejemos que fluya el Espíritu en nosotros. El Espíritu con el cual fuimos sellados, que está dentro de nosotros, y que el Espíritu nos guíe para hablar con el Padre. Entonces, hermano, Zacarías capítulo 12, versículo 10, habla de un despertar de parte del Señor para su pueblo. Recordemos que hay dos Israeles, el Israel natural y el Israel espiritual. Hay muchos más, pero voy a mencionar a estos dos, al Israel natural y al Israel espiritual. Y entonces todo lo que el Señor le habló a Israel es sombra y figura para nosotros, porque ahora nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Y entonces en Zacarías, capítulo 12, versículo 10, Biblia Jubileo, oiga lo que dice el Señor: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Óigalo bien, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Óigalo bien. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano? Que el Señor derrame un espíritu de gracia y de oración. Y es importante que como pueblo del Señor, hermano, nos metamos más en la oración. Mire, la oración es la base de un creyente. El creyente que ora difícilmente va a ser tentado, porque la palabra nos dice: orad para que no entréis en tentación. Entonces quiere decir que si no oramos, vamos a entrar en tentación y vamos a resbalar, vamos a caer. Pero hermanos, si nos mantenemos firmes en la oración, va a haber una fortaleza interna en nuestro corazón, porque hay una comunión y una relación constante con el amado, una comunión con el Señor. Y entonces, hermanos, vamos a estar en una conexión en el Espíritu con Dios, porque nos acercamos delante de Él y porque desnudamos nuestra vida, desnudamos nuestra alma delante del Señor. Ciertamente van a venir batallas, van a venir tentaciones, van a venir situaciones, pero hermanos, vamos a poder vencer. Vamos a poder vencer. Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto y estuvo 40 días y venció con el escrito está, porque lo dice la palabra. Escrito está, escrito está. Hay otra versión que dice: así ha dicho Jehová. ¿Verdad? Pero es lo mismo. El escrito está, que es la palabra, que es la base, que es el fundamento para poder vencer. Y tentación a nivel cuerpo, a nivel alma y a nivel espíritu. Porque el Señor fue tentado en 3 dimensiones: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo,
que estos panes se conviertan en pan. Que estas piedras se conviertan en pan, perdón. Alma. Mira, todo esto, tenta al Señor, tírate de este pináculo, que el Señor mandará a sus ángeles acerca de ti. No tentarás al Señor tu Dios, le contesta el Señor Jesús. Y espíritu, te daré todos los reinos de esta tierra, si postrado me adorares. Y el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás, le contestó el Señor. O sea, ¿qué le contestó el Señor? Palabra. El escrito está. Él así ha dicho Jehová, la palabra del Señor. Entonces, como pueblo del Señor, hermano, tenemos que conocer la palabra, vivir la palabra, guardar la palabra, porque en algún momento dado de nuestra vida, en diferentes tiempos y circunstancias, vamos a ser tentados. Y la única forma de poder vencer la tentación es a través de la palabra del Señor. Es en esa comunión con el amado. Entonces creo firmemente que Dios está despertando a su pueblo y está derramando un espíritu de oración. Y este versículo, hermano, se relaciona a un avivamiento donde el pueblo de Dios unido, en unidad, en un solo cuerpo, se va levantando con poder, hermano. Óigalo bien, en una misma dirección, en un mismo espíritu, orando y clamando. Y por eso Pablo dice, oren unos por otros. Hermanos, oren unos por otros. O sea, qué tan importante es que tú ores por tus necesidades, igual las mías. Yo voy a orar por mis necesidades, pero que llevemos en oración a los hermanos, a las familias, a los amigos que tienen necesidad. Oren unos por otros, porque entonces tú te vas a poner en la brecha a interceder, a clamar. Entonces, ¿qué tan importante es, hermanos, que nosotros podamos experimentar la esfera, hermano, la dimensión de la oración? Porque la oración tiene poder. A la luz de la palabra hay, hermano, muchos ejemplos de oraciones. Y yo quiero mencionarle por lo menos algunas. Número 1, por ejemplo, la oración de Jonás. ¿Qué cree usted? ¿Fue una oración en el espíritu o en la carne? Cuando Jonás, hermano, lo dice la palabra, se lo traga el monstruo marino. Y Jonás dice que, según lo que está escrito en el libro de Jonás, llega a lo profundo del Seol. Óigalo bien, a lo profundo del Seol. Y entonces, hermano, Jonás está en lo profundo del Seol y de ahí clama. Jonás, acompáñeme, capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, o sea, lo traga el monstruo marino baja a lo profundo del mar. Jonás va dentro del vientre del monstruo marino y dice que ora Jonás. ¿Dónde? Hermano, en lo profundo del Seol. Dentro del vientre de un monstruo marino. Y Jehová oye, por supuesto que Jehová oye. Y dice, invoqué en mi angustia a Jehová. Óigalo bien, invoqué. Ahí no estaba en la playa. Ahí no estaba comiéndose unos taquitos. Estaba angustiado porque le había sucedido algo, hermano amado, que nunca se imaginaba Jonás. Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y empieza, hermano, Jonás a describir lo que el Señor había hecho con él. Pero ¿desde dónde oró Jonás? Desde lo profundo del Seol, desde el vientre de un monstruo marino. ¿Y qué pasa? El Señor le escuchó. El Señor le escuchó. Y entonces dice el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ahora paremos acá, porque Jonás oró en el espíritu. No empezó a repetir vanas palabrerías, número 1. Número 2, hermano, no le empezó a reclamar al Señor. No, él empezó, hermano amado, a orar en el espíritu, guiado por el espíritu, en el poder del espíritu. Y el Señor le escuchó la oración de Jonás. Otro personaje, Pedro.
Le voy a dar la base bíblica, Mateo 14:30. Mire lo que dice Mateo 14:30. Usted sabe que Pedro, hermano, era un discípulo que tenía un temperamento fuerte y que usted sabe que cuando los discípulos se fueron mar adentro, ¿sí? Y Jesús fue al monte a orar y cuando venía, hermano, empezó a caminar en el mar. Todos se asustaron y dijeron un fantasma. Era Jesús. Y entonces Pedro le dice, si eres tú, haz que yo vaya contigo. Y le dijo al Señor, ven Pedro. Pero ¿qué sucedió? Hermano, habían olas, tormenta, tempestad. Y Pedro se empezó a dar cuenta de lo que estaba alrededor y dejó de ver al Señor. Muchas veces en nuestra vida nos hundimos en los problemas, en las enfermedades, en depresiones. ¿Sabe por qué? Porque vemos todo lo que está a nuestro alrededor y dejamos de ver a Jesucristo. Y por eso Pablo nos advierte como perito arquitecto de la iglesia y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No le quites tu mirada a Jesús. No le quites tu mirada a Jesucristo. Siempre pon tu mirada en Cristo. No en tus problemas, no en tus batallas, no en tu escasez, sino tu mirada en Cristo, hermano amado. Y entonces, ¿qué es lo que dice Mateo 14:30? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, mire la oración tan corta, Señor, sálvame, guiado por el Espíritu. Señor, sálvame, porque sabía y reconocía que el Señor tenía el poder de salvarlo. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y así nos pasa. Nosotros somos ese Pedro que muchas veces caminamos y nos hundimos en la vida, en los problemas, en las batallas. Hermano, ¿por qué? Porque dejamos de ver a Jesucristo. Y esta noche yo te invito y te exhorto para que no dejes de ver a Cristo, que tu mirada esté puesta en Cristo. No importa lo que venga a tu vida o a mi vida, que tu mirada esté puesta en Cristo Jesús. Entonces, a la luz de la palabra, yo encuentro varios personajes, hermano, que oraron en el Espíritu. Pero ¿sabe qué característica tenían estos personajes? Buscaban al Señor de madrugada. Y dice la palabra que me encontrarán, dice la palabra, los que temprano me buscan. Y qué hermoso, hermano, es buscar al Señor de madrugada. Cuando quizá hay muchas personas durmiendo y tú estás clamando, yo estoy clamando en tu sala, en tu cama, donde tú te sientas, hermano amado, a buscar a Dios y tú estás clamando al Señor y estás agradeciendo, aún no amanecido, estás agradeciendo por el día nuevo, estás agradeciendo por las bendiciones, estás agradeciendo quizá por las batallas que van a venir, pero sabes que el Señor no te va a dejar. Entonces yo quiero que usted me acompañe a ver algunos hombres que buscaron la presencia del Padre de madrugada. Y el primer ejemplo, hermano, que yo quiero hablarles es de Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice la palabra, levantándose muy de mañana. Ese muy de mañana puede ser las 3 de la mañana. Puede ser las 4 de la mañana. Puede ser la cuarta vigilia. Recordemos que una noche tiene 4 vigilias de 3 horas. Porque usted sabe que el día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas. Entonces, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, eran como las 4 de la mañana o las 3, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Marcos 1:35, hablando acerca de la oración de Jesús. ¿Y qué dice? Y allí oraba. O sea, hermanos amados, que entonces Jesús buscaba la presencia del Señor. Buscaba, hermano, la comunión con el Padre. Buscaba estar cerca del Padre. Hermano, todas las mañanas Jesús se acercaba a tener comunión. A veces, hermano, en la Biblia se deja ver que en las noches el Señor se apartaba y buscaba al Señor. Entonces, hermano,
Si Jesús de mañana, muy de madrugada se levantaba, también nosotros lo tenemos que hacer. A levantarnos, hermano, y darle gracias al Padre antes de que salga el sol, por un nuevo día, por una nueva misericordia, por una nueva bendición, por su fidelidad. Y entonces, hermano, Jesús, dentro del éxito de su ministerio, dentro de la bendición de su ministerio, era un secreto: buscaba el rostro del Padre constantemente. La única forma, hermanos, de poder recibir más bendición, de ser reverdecidos, de ser levantados, de mantenernos, hermanos, firmes en este evangelio, es buscando su rostro, es deleitándonos. La oración no tiene que ser carga para nadie. La oración tiene que ser un deleite, una necesidad. Hermano, cuando tú te sientas a una mesa a comer tus alimentos, desayuno, almuerzo, cena, refacción, tu cuerpo desea, tu cuerpo anhela comer un alimento. Hay una necesidad física. Entonces también la oración dentro de nosotros debe ser una necesidad espiritual, de tener un tiempo a solas con el amado. Así como lo hacía Jesús, porque Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro modelo a seguir. Jesús muy de mañana se acercaba a él. Y luego, ¿qué hacía Jesús? Hermano, cuando Jesús empezaba, óigalo bien, Jesús sanaba, pero así tranquilamente. Jesús liberaba. Jesús, hermano, daba una palabra de vida. Jesús llegaba a la sinagoga y sucedían milagros. Jesús caminaba y los cojos eran levantados, los paralíticos sanados, los leprosos sanados, los endemoniados liberados. Jesús multiplicaba el pan. ¿Pero por qué? Porque tenía una comunión con el amado. Quiere decir, hermano, que vamos a empezar a ver la sobrenaturalidad del Señor en nuestra vida, a la manera que le busquemos más y más de su presencia. Ejemplo número 2, siguiente varón, Abraham. Abraham, hermano, a la luz de la palabra nos damos cuenta que la palabra le da varios títulos: amigo de Dios, el padre de la fe, el padre de muchedumbres, un hombre que le creyó a Dios y que le fue contado por justicia. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que Abraham, hermano, en cualquier lugar donde iba, levantaba altar. En cualquier lugar donde llegaba Abraham, levantaba altar. Y oiga lo que voy a decir: y era prosperado. O sea que es necesario que tú y yo levantemos altar, altar espiritual, nuestro altar personal. Cada uno de nosotros somos llamados a tener un altar personal. Y la oración es llamar a levantar un altar personal. Y lo que me llama la atención es que Abraham, donde iba, era prosperado. ¿Sabe por qué? Porque tenía altar. Y entonces en Génesis capítulo 22, versículo 3, dice la palabra: y Abraham madrugó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 criados suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿De qué está hablando, hermano? Está hablando cuando el Señor le dice a Abraham: dame a tu hijo, tu único hijo, al que amas. Después que Abraham y Sara llevaban muchos años de matrimonio y, hermano, Sara era estéril, Dios cambió el tiempo de Sara de esterilidad a una mujer fecunda, de esterilidad a una mujer, hermano, que dio a luz un hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa. Y luego que Isaac crece, hermano, Dios le dice a Abraham: dame lo que a tu hijo, tu único hijo, al que amas. Dios probó su corazón. Y mire que el domingo pasado estudiábamos acerca de los 7 varones a los cuales se les reveló el Cordero. Y Abraham, hermano, viene un ángel y le dice: detente, Abraham, estaba a punto de sacrificar a su hijo. Jehová se ha proveído cordero. Y ahí estaba el cordero enredado. Entonces, lo que me llama la atención es que Abraham, de madrugada, muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo sus 2 criados y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo.
Y le dice a Abraham a estos dos siervos: espérenme aquí, yo y el muchacho iremos y adoraremos y regresaremos. Hermano, qué lindo es acercarnos de madrugada a adorar el nombre del Señor. Adorar el nombre del Señor. Pero no solamente de madrugada, sino que nuestra vida se tiene que convertir, hermano, en un estilo de adoración para el Señor. Entonces, las horas que estemos despiertos va a ser un estilo de adoración para el Señor. No es para que tú estés cantando y adorando y hablando lenguas en tu trabajo, en tu negocio, no. Pero tu forma de ser, tu estilo de vida va a ser un estilo de adoración para el Señor. Pablo lo dice: presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Entonces tu vida se va a convertir en un instrumento de adoración en cada momento para el Señor. Tercer varón que yo veo que, hermano, de madrugada buscaba al Señor. Hay muchos más, pero yo le quiero mencionar 7. Jesús, número 1. Abraham, número 2. Tercer varón, David. Salmos capítulo 5, versículo 3. Salmos capítulo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué dice? Y esperaré. De mañana yo me voy a presentar delante de ti. De mañana voy a presentar mis necesidades o mis peticiones delante de ti. ¿Pero qué voy a hacer? Voy a esperar en ti, voy a reposar en ti, voy a confiar en ti, voy a creer en ti. Voy a saber de que el Señor escucha mi oración y va a responder. David era un hombre, hermano, que amaba la presencia del Señor. Un hombre que se le conoce como el dulce cantor de Israel. Se le conoce como el rey de Israel. Se le conoce como un pastor. Se le conoce, hermano, como un profeta. Pero David, hermano, era un hombre que amaba la presencia del Señor. Y a la luz, hermano, de la palabra podemos ver las diferentes escenas, hermano, de David, todos sus procesos. Y David, hermano, a pesar de que tuvo días oscuros en su vida, días difíciles, pero David permaneció en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque amaba su presencia. David, hermano, escribe más de 75 salmos en promedio, que son canciones, que son oraciones cantadas. O sea, David, si algo tenía, era que amaba la oración, amaba su presencia. Dice, de mañana oirás mi voz. Cuarto varón, Jacob. Acompáñeme a Génesis capítulo 28, versículo 18. Génesis capítulo 28, versículo 18 y versículo 19. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Hermano, usted sabe que Jacob le roba la bendición, la primogenitura a su hermano Esaú. Y sabía que Esaú, si lo encontraba, lo iba a matar. Y entonces Jacob se ve en la necesidad de huir de su campamento, de la casa de su padre, de sus padres, porque lo que había hecho no era correcto. Y huye a la tierra de Labán. Pero lo más tremendo es que él se queda solo, hermano, en un lugar. ¿Y sabe qué hace Jacob? Pone una roca y pone su cabeza sobre la roca. Y entonces, hermano, había una escalera que subía y subían ángeles y ángeles bajaban. Óigalo bien, Jacob representa tu vida y mi vida. Muchas veces nos vamos a encontrar solos. Ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni el pastor, ni las ayudas, ni los líderes, ni los ancianos o ancianas. No, vas a estar tú solo en tu campo de batalla. ¿Sabes qué es lo hermoso? Que cuando tú y yo aprendemos a reposar en el Señor y a descansar en la roca que es Cristo, entonces hay una administración. Hermano, se abre el cielo y una escalera de la tierra sube al cielo.
Y óigalo bien, suben y bajan ángeles. ¿Qué significa eso, hermano? Que entonces esta escalera, ¿qué representa? Que nosotros damos alabanza, que nosotros damos adoración, que nosotros damos exaltación al Señor. Pero ¿qué también sucede? Ángeles subían, ángeles bajaban. Hay una doble ministración, una administración de doble vía. Entonces el Señor ve que tú le buscas, el Señor ve que tú estás orando, el Señor ve que tú estás teniendo comunión con Él, independientemente de tus problemas. ¿Y qué hace el Señor? Viene el Señor y te ministra a ti y me ministra a mí. Porque la oración es una doble bendición. Hermano, hablamos con el Señor, pero también recibimos de su paz, de su ministración, de su fortaleza, de su unción, de su gozo, porque es una doble ministración. Entonces, hermano, óigalo bien, Jacob tuvo una experiencia en ese lugar, una experiencia, hermano, en el espíritu, que agarra aceite y unge la piedra y dice de hoy en adelante este lugar será llamado como Betel. ¿Y sabe qué significa Betel? Casa de Dios. Y tú y yo somos los Beteles de este tiempo final. Somos casa de Dios, porque dice la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos casa de Dios. Y entonces, ¿qué sucedió en Betel? Una administración angélica, porque entonces ángeles subían y ángeles bajaban. ¿Qué representa eso? Que cada vez que nos acercamos al Señor va a haber una administración. Tú vas a venir a ofrecerle al Señor tu tiempo, tu alabanza, tu adoración, tu exaltación, tu gratitud, tu oración, y el Señor te va a bendecir y te va a ministrar. Dígame si no, hermano, pero qué rico es cuando tú y yo venimos y nos postramos delante de su presencia y oramos y buscamos su rostro. Recibimos, hermano, una ministración. Nos levantamos en paz, con fuerzas nuevas, reverdecidos, bendecidos, porque estamos en su presencia buscando su rostro. Quinto varón que se levantó de madrugada a buscar al Señor. Éxodo capítulo 34, versículo 2. Nueva traducción viviente. Y estoy hablando de Moisés. Mire, ya hablamos de Jesucristo, número 1. Ya hablamos, hermano, también de Abraham, número 2. Ya hablamos de David. Ya hablamos de Jacob. Y ahora vamos a hablar de Moisés. Éxodo 34, 2. Prepárate, le dice el Señor, para subir al monte Sinaí mañana temprano. Moisés, vas a subir al monte Sinaí porque yo voy a descender al monte. Hermano, cuando nosotros decimos vamos a orar, ¿sabe qué significa eso? Espiritualmente, subir al monte. Hermano, es subir al monte de Sión. Es tener una comunión con el Padre. Nos estamos despegando de esta tierra. Estamos dejando, hermano, la comodidad de la cama, la comodidad de las sábanas, del poncho, hermano, la comodidad de que el cuerpo descanse, y estamos buscando al Señor de madrugada porque dentro de nosotros hay una necesidad profunda del Señor. Hermano, qué rico es buscar a Dios cuando no hay problemas. Qué rico es buscar a Dios cuando todo va bien. ¿Sabe qué es lo difícil? Cuando buscamos a Dios solo cuando hay problemas. Hay mucho pueblo de Dios que solo cuando está enfermo busca a Dios, que solo cuando no tiene un trabajo está orando, que solo cuando hay un problema de económico ahí está buscando la presencia del Señor, y cuando está bien se olvidó de Dios. Tú y yo somos llamados a buscar al Señor en todo tiempo, en todo tiempo. Y dice la palabra, prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Entonces, ¿qué es la oración? Es presentarnos delante del Señor. Decirle, Señor, aquí estoy. Este nuevo día, agradecido por la vida, por tus bendiciones, por tu favor, por tu misericordia. Aquí estoy. Te estás presentando delante del Señor. La oración es presentarse delante de Él todos los días. En la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que tú ores, porque no solamente hay que orar por la mañana, sino tener, hermanos, diferentes tiempos para buscar su rostro y buscar su presencia. Sexto varón, Josué capítulo 6, versículo 12, Biblia Jubileo. Voy a hablar de Josué. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca
del Señor. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa el arca del Señor? La presencia de Él. Y tú y yo, dice la palabra, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? La oración de Josué. Se levantó de mañana. ¿A qué? Y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Oiga lo que voy a decir. Porque ese día conquistarían Jericó. Ese día Dios les entregaba a Jericó en sus manos. Quiero decirle algo con todo mi corazón, hermano. Muchos de nosotros vamos a encontrarnos con diferentes Jericó. ¿Sabe usted qué significa Jericó? Ciudad amurallada. ¿Sí? Entonces, hermano, quizá en tu trabajo vas a encontrar un Jericó. Quizá en tu hogar vas a encontrar un Jericó. Quizá en tu negocio vas a encontrar un Jericó. Quizá en tu servicio vas a encontrar un Jericó. Quizá en tu vida vas a encontrar un Jericó. Quizá en tu caminar vas a encontrar un Jericó. Quizá en el ministerio vas a encontrar un Jericó. ¿Qué significa una ciudad amurallada? ¿Sabes qué significa eso? Una pared grande, hermano. Un muro gigantesco como para detenerte, para que no avances, para que no arrebates tu bendición. Pero tú sabes que después de Jericó está la tierra prometida. Israel no podía poseer Canaán, la tierra prometida, si antes no destruía Jericó. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hermano, para mí esta es la oración de la conquista. O sea que todas las mañanas cuando nos presentamos delante del Señor, hermano, esa mañana que tú y yo clamamos, esa mañana que tú y yo oramos y buscamos su rostro, el Señor nos está dando la conquista a los problemas que vas a tener ese día o que yo voy a tener ese día. La conquista a las situaciones adversas que van a venir a nuestra vida ese día. La conquista a los problemas matrimoniales, familiares, económicos, de salud, laborales que van a venir ese día a tu vida. Entonces, qué lindo es. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Se levantó muy de mañana y los sacerdotes tomaron el arca. O sea que tomemos de la presencia de Dios, abracemos la presencia para ese día conquistar. Porque de seguro te vas a encontrar con muchos Jericó. Pero Dios te va a dar la victoria, te va a dar la estrategia espiritual para que Jericó caiga y para que tú puedas caminar y avanzar. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último, otro varón que yo encuentro a la luz de la palabra, que se levantó de madrugada a buscar el rostro del Señor. La oración de Job. Job capítulo 1, versículo 5. Nueva Biblia viviente. Job capítulo 1, versículo 5. Nueva Biblia viviente. Al terminar el ciclo de los banquetes, Job reunía a sus hijos y los santificaba. Se levantaba muy de mañana y presentaba una ofrenda por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y en su corazón se hayan alejado de Dios. Estas cosas eran costumbre en Job. Hermano, Job se levantaba todos los días muy de mañana y presentaba ofrendas. Los padres de familia, si tomamos el papel de Job, somos los llamados a orar por nuestros hijos. Claro, hay que enseñarle a nuestros hijos a que oren por sus vidas, a que tengan comunión. Pero los padres de familia tenemos una responsabilidad mayor: orar por nuestros hijos. Si lo vemos en el ángulo espiritual, los padres espirituales, los padres del alma, que somos los pastores, somos los ministros primarios, estamos llamados a orar por el pueblo del Señor, a clamar por el pueblo del Señor. Los apóstoles están llamados a orar y a interceder, hermano amado, por los ministros que cubren, por las ovejas que cubren. Entonces, mire qué tremendo. Porque entonces, hermano, hoy yo veo al Señor Jesucristo como sumo sacerdote delante del Padre, intercediendo por nosotros, clamando por nosotros. Él es nuestro mayor ejemplo. O sea que Él no ha dejado de interceder por nosotros. Intercede por tu vida, intercede por mi vida. Qué hermoso y qué precioso entonces ver, hermano, a la luz de la palabra, a Jesús, a David, a Jacob. Hermano, qué hermoso es ver a un Abraham, a un Moisés, a un Job
y aún Josué, 7 varones que tuvieron experiencias de buscar al Señor de madrugada. Y que cuando usted medita despacio en esos versículos, hermano, ellos oraban en el Espíritu. Ellos clamaban en el Espíritu. Y entonces vemos, hermano, a un Josué conquistador, a un Cristo, por supuesto, conquistador, con un ministerio, con batalla, con lucha, con oposición, pero de victoria. Vemos a un Moisés con una carga tremenda de un pueblo, hermano, de más de 1 millón de habitantes, que él guiaba en el desierto, pero con bendición, viendo la mano del Señor y el respaldo de Dios. Vemos a un Job que le quitaron todo, pero hermano, esperando en el Señor y confiando en Dios, orando por sus hijos, clamando por sus hijos. Vemos a un Abraham que donde quiera que él iba era, hermano, un hombre próspero, un hombre de altar, pero un hombre que sabía buscar el rostro del Señor de madrugada. Vemos también, hermanos amados, a un Jacob que a pesar de lo que Jacob era, tuvo experiencias con el Señor porque le buscaba de madrugada. Y David, hermanos, vemos en sus diferentes facetas de vida, batallas, luchas, persecuciones. David fue librado de la muerte, hermano, fue perseguido, pero siempre vio la victoria porque era un hombre que amaba la presencia del Señor. Yo termino diciéndole, pueblo de Dios, preparémonos para seguir buscando el rostro del Señor. Le hago un llamado para que usted nos acompañe todos los días, lunes, martes, jueves y viernes, de 5 a 6 de la mañana. Y usted nos puede acompañar para orar, para interceder, para clamar, para buscar el rostro del Señor. Hermano, creo firmemente que Dios ha mandado un espíritu, hermano, de oración, un espíritu de búsqueda por su presencia. Hermano, Dios ha derramado sobre nosotros en estos días un espíritu de búsqueda. Busquémosle con todo nuestro corazón. Vemos, hermano, cómo Dios escucha el clamor de su pueblo. Seremos fortalecidos, seremos bendecidos. Dios nos dará la estrategia para la conquista. Nos levantaremos como un pueblo poderoso en el Señor para hacer la obra del ministerio, para permanecer en Él. Tu vida será una vida, hermanos, llena de fortaleza espiritual. No serás movido por cualquier viento de doctrina. No serás llevado de un lugar a otro como el tamo que arrebata el viento, sino que permanecerás en el Señor a pesar de la tormenta, a pesar del viento, a pesar de la marea, a pesar, hermano, de la tormenta y de la lucha. Porque eres un hombre, una mujer que busca al Señor. Y la oración que tiene poder nos abrirá puertas dimensionales. La oración que tiene poder nos libertará, se romperán cadenas, ataduras, amarras, ligaduras. La oración que tiene poder nos llevará a otra dimensión, para conocer al Señor a otra dimensión. Yo quiero en esta noche sellar la palabra que ha sido ministrada, la oración en el Espíritu. Hermanos, que el Señor nos guíe a orar en el Espíritu y a buscar su rostro en el ímpetu del Espíritu. Padre, gracias esta noche por tu palabra bendita. Gracias por hablarnos en tiempo y aún fuera de tiempo. Gracias por mostrarnos a través de tu palabra que la oración es la base, es el fundamento de un hijo de tuyo. Que la oración nos permite entrar a otra dimensión, a la dimensión del Espíritu. Señor, ayúdanos y pon el anhelo y el deseo en nuestros corazones de buscar tu rostro, de buscar tu presencia, de buscar, Señor, ese momento de intimidad contigo para bendecirte y para adorarte. Que nuestras vidas sean reverdecidas, que nuestras vidas sean fortalecidas, que nuestras vidas, Señor, tú nos des la victoria y la estrategia para conquistar lo que no hemos podido conquistar a través de la oración. Ayúdanos, Padre, a buscar tu rostro de mañana. Despierta a tu pueblo en este espíritu de búsqueda y de oración, Señor. Y que podamos ver que la oración tiene poder, porque tu palabra lo declara: clama a mí y yo te responderé. Miraremos tu respuesta, recibiremos tu respuesta a nuestro clamor, a nuestras oraciones, Padre. En el nombre de Jesús,
Bendice a tu pueblo, Padre, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Bendecida noche, pueblo del Señor, y recordarle que mañana tenemos oración a las 5 de la mañana. Por favor, pueden mandar sus peticiones a los diferentes chats de la iglesia y juntos busquemos el rostro del Señor. Que Dios te bendiga.